Hebreos en su capítulo número 13, en su versículo número 4, lo voy a estar leyendo en la traducción al lenguaje actual. Y dice en el nombre de Jesús así: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento y vamos a glorificar el nombre del Señor. Amén. Y el tema en esta noche se titula Matrimonio honroso. No estamos en un congreso de matrimonios. Es más, muchos de los que estamos acá probablemente ni estamos casados. Otros tantos no tenemos los muchos años de experiencia. Otros más probablemente ya nuestro matrimonio quedó atrás por causas naturales, es decir, la separación por medio de la muerte, o en el desfortunio de que algunos de los que estamos acá puedan escuchar este mensaje, puedan tener tuvieron un matrimonio que se rompió y ahora están separados. El matrimonio es un ministerio, y si usted recuerda qué significa la palabra ministerio, significa trabajo. El matrimonio es probablemente el ministerio, o uno de los ministerios más grandes que Dios ha delegado dentro de la vida del hombre y de la mujer. Probablemente la segunda decisión más importante que debamos de tomar en nuestra vida, porque la primera es aceptar o no aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesús en nuestra vida. Esa es la decisión más importante a la cual todos algún día nos vamos a enfrentar. Ya nos enfrentamos, o en este momento te encuentras enfrentando. Si sí le entregas tu vida a Dios, si no, probablemente muchos tienen miedo, muchos tienen temor a comprometerse con Dios, porque dicen: es que meterme en Dios es un compromiso que no voy a poder cumplir, tengo miedo de fallarle a Dios. Y de cierta manera es normal, es natural. El detalle es que siempre vivamos en la duda. Ese es el verdadero problema. Tenemos que decidir entre si sí o si no. No puede haber términos medios. Y en el matrimonio, y vuelvo a insistir, yo creo que es la segunda decisión más importante en la vida del ser humano. Pero hermano, el qué vas a estudiar y qué vas a trabajar, sí es una decisión importante, pero la más importante es con quién algún día vas a contraer las nupcias, el matrimonio, o con quién vas a compartir tu vida para toda tu existencia en esta tierra. El matrimonio actualmente ya tiene varios años para acá, en el cual ha pasado a formar un segundo término dentro de la sociedad, dentro del mundo, un segundo término y muchas veces infravalorado. No se valora el matrimonio como debería de valorarse. ¿Por qué? Porque hoy día ya al hombre se le enseña desde niño a trabajar para solventar sus gastos, pero no para amar a su esposa o a su futura esposa, sino todo lo contrario. Se le educa al hombre para que siempre tenga mamitis o papitis. Siempre el hombre al crecer con esa idea, siempre va a depender más de la decisión de su mamá que de la decisión de su esposa. Va a influir más en la vida del hombre la palabra de su madre que la palabra de su esposa. Y probablemente muchas de mis hermanas que están aquí y que están en matrimonio, estuvieron en matrimonio, no me pueden negar que en varias de las ocasiones nuestro esposo o el esposo prefería ir y visitar a su mamá que a veces a la propia familia de la esposa. A veces era más seguido que visitábamos a la familia del esposo que a la familia de la esposa.
A veces era más seguido que el hombre tuviera confianza con su mamá, con su papá, que con la misma esposa. Y entonces la esposa llegaba a ser segundo término y a veces visto o vista por la suegra como una mujer que no merecía estar casada con su príncipe, con su rey, con su hijo, con su... no sé qué otra palabra se puede utilizar. Y también todo lo contrario. Hoy día, y ya tiene tiempo para acá, en el cual ha habido una revolución que bíblicamente se conoce como el espíritu de Betsabé o de Jezabel, que ha llevado que la mujer crezca con un empoderamiento creyéndose igual o superior al hombre. Y no con esto me malinterpreta, no vayan a pensar, ay, el hermano es machista, la Biblia es machista, porque de eso nos tachan las personas que no conocen del Evangelio. Y dicen, es que la Biblia es machista, es que la Biblia prohíbe esto, y que la mujer, y que agachonas, y que no sé qué, y que no sé cuándo. No, todo lo contrario. La Biblia honra a la mujer más que cualquier institución, más que cualquier regla, más que cualquier constitución, más que cualquier psicólogo o psicóloga. Y es más, le da un trato preferencial como una delicada flor. Y entonces las mamás hoy día le enseñan a la esposa y le dicen, o a la mujer le dicen, hija, es que tú también tienes que trabajar para que no dependas de cualquier hombre. Hermano, entonces es malo que la mujer trabaje. No, no es malo que la mujer trabaje. Lo malo es enseñarle a la hija que no puede depender de un hombre. Y aquí viene la pregunta, y probablemente algunos o algunas van a tropezar con ella, porque la pregunta es, ¿la mujer debería depender del hombre? Bíblicamente debe de depender del hombre, pero a los ojos de la sociedad dicen, no puede depender del hombre, porque el hombre falla, porque el hombre miente, porque el hombre esto, ¿por qué? Porque se ha corrompido, se ha menospreciado lo que Dios instituyó desde un principio. Honroso sea en todo el matrimonio. Y volvemos a lo mismo. Está hablando de un matrimonio que busca primeramente de Dios y después del beneficio del esposo. Si yo soy mujer, buscar beneficiar a mi esposo. Si yo soy hombre, buscar el beneficio de mi esposa. Porque si no, al principio de que uno empieza de novio y después de ahí de novia y después de ahí al matrimonio, ¿qué caso tiene dar el siguiente paso? ¿Qué caso tiene dar el paso del noviazgo al matrimonio si todavía no estamos listos, no estamos listas para saber atender las necesidades de alguien más antes que las nuestras? Y si no estamos listos, ¿para qué andamos de novios? ¿Para qué andamos de novias? Etcétera y etcétera. Y entonces a la mujer se le enseña eso. Y entonces la mujer dice, yo ya no dependo de ningún hombre para que me mantenga. Yo no dependo de un hombre. Y entonces cuando vienen los problemas, las dificultades, ¿qué pasa? Lo primero que hace el hombre a la mujer, el hombre dice, pues me separo. Y la mujer no busca el cuidar su matrimonio y decir, no, vamos a resolverlo, no nos separemos. Sino dice la mujer, pues te vas, pues me voy. A final de cuentas yo no necesito de ti. Pero la mujer, y bueno, aquí están mis hermanas, no me dejan mentir, el hombre a veces es un poco más frío. Y la mujer, ese tipo de situaciones afecta para siempre. Le va a afectar a la mujer y le va a afectar al hombre. ¿Por qué? Porque se rompe el esquema primordial para el cual hemos sido creados, que es el formar una familia. En Génesis capítulo 2, le voy a pedir ahí a mi esposita que vaya, por favor. Génesis capítulo 2, en su versículo número 22. Génesis capítulo 2, versículo número 22. Y vamos a leer del 22 al 24. El Creador determina lo siguiente para el matrimonio. Y dice, y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Y eso es algo hermoso. ¿Por qué? Porque dice unos versículos antes, en Génesis 2:18,
Dios crea a Adán. ¿Y a quién crea Dios? A Adán. ¿Con quién estaba Adán? Con nadie. Todavía no estaba con nadie Adán. Estaba solo en la creación de Dios. Pero todo era bueno. Dice la Escritura que Dios vio que todo era bueno, ¿es correcto? Pero de repente sucede algo extraordinario. Dios crea la luz y dice, la luz es buena. Dios crea las plantas, son buenas. Dios crea los mares, los animales marinos, y es bueno. Pero crea al hombre y dice, y es bueno. Eso lo va a encontrar usted ahí en Génesis 1. Pero Génesis 2 nos extiende qué pasó en el último día de la creación cuando crea a Adán. Crea a Adán y entonces se da cuenta que de alguna manera algo no está bien, y no por causa de él, sino por causa de Adán. Que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Hermanita, aunque usted diga o piense, yo me casé, estoy casada, o algún día me voy a casar, por si aquí hay, bueno, pues nada más jovencitas que falta, esperemos, roguemos a Dios, falta mucho, pero si es dentro de los planes de Dios, algún día las va a presentar con su Adán. ¿Con qué propósito? De que puedan juntos ser una sola carne. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, ¿quién miró la necesidad de Adán? Fue Dios. Dios fue el que vio la necesidad de Adán. Y entonces lo hizo caer en un sueño profundo. Y de ese sueño profundo tomó una costilla y hizo a la mujer, que en el versículo número 23 me parece ser, Adán despierta y de repente, o sea, quiero que imagine o que trate de suponer a Adán en ese momento. Estaba solo, no hay nadie. Yo creo que todos hemos experimentado alguna vez eso. El día que usted vio, hermanita, a su esposo, al que fue su esposo, porque sí, todos tuvimos problemas o tuvieron problemas, pero si fueron o son pareja o fueron pareja, es porque en algún momento dado hubo amor. Y entonces ese mismo sentir, esa misma necesidad, ese mismo amor que sintió usted por su pareja, ya sea hombre o mujer, por el esposo, la esposa, el esposo, la ex esposa, el hombre tratando de ligarse a la muchacha, y la muchacha tratando de ser coqueta con el hombre. Y es lo mismo que Adán despierta y abre sus ojos y encuentra una hermosura de mujer, alguien hecha específicamente para Adán. A Adán lo hizo fuerte, lo hizo alto, una voz que pudiera decir, ¡ay, león, vete para allá! Y a Eva la hizo todo lo contrario. A Eva la hizo frágil, delicada, un poquito más bajita, más débil en cuanto a sus fuerzas, pero también más sensible al ámbito espiritual, más sensible a notar, hablar de sus emociones, más sensible al hablar de sus sentimientos. Y la prueba está que la mayoría de veces cuando hay o ha habido o hubo una pelea entre el esposo y la esposa, o aún siendo novios, la mujer llora y el hombre ni le importó. Él está como si nada, aparentemente. Pero no es que no esté como si nada, simplemente es que tiene el entendimiento entenebrecido, lo tiene cegado. ¿Y por qué? Porque sigue pensando en él mismo. Y la mujer no, la mujer, Dios le ha puesto una sensibilidad que la hace pensar en el bien del otro antes que el de ella
misma. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta la mujer prefería cuando hacía de comer, venía el marido y ella lo esperaba, esperando que el hombre dijera gracias por esperarme, y el hombre ni enterado. A lo mejor la mujer se apuraba en el quehacer y decía mi casa está bonita, y el hombre llegaba y ni siquiera para darle las gracias. Todo lo contrario, si estaba sucio, luego, ¿por qué está sucio? Y a veces no entiende que también la mujer se cansa. De hecho, les voy a decir algo bien hermoso que leí apenas y le platicé a mi esposa. Dios vio a la mujer tan entregada a Dios, con lo que les comenté el pasado sábado en casa de mi abuelita Celeste. ¿Se acuerdan cuando hablamos del becerro de oro? Que Aarón les dijo, vayan y tomen las joyas de las mujeres. ¿Y las mujeres qué dijeron? No, que... Y Dios les permitió, y con eso se ganaron algo bien hermoso. ¿Sabe qué era? Que el primer día de cada mes la mujer no hiciera nada. Tenía que ser atendida por el hombre, porque el hombre somos muy necios, somos muy tercos, somos muy orgullosos. ¿Qué más podemos decir del hombre? Sígale, hermano, aproveche que no hay hombres. Y acá el hermano Philly dice, ¿para qué vine? Esperan al marido y llega y dice, ya comí. Estaba esperando. Exactamente, o no tengo hambre. No tengo hambre. Y entonces la mujer puede pensarse, tanto me esforcé, tanto esto, lo otro, y no hay un agradecimiento mutuo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando somos novios muchas veces no sabemos lo que es el noviazgo. Y el matrimonio agradable a Dios no es el, me voy a noviar, voy a andar de novio, de novia, y ahí vamos agraditos. No. Ya es un compromiso, ¿no? La palabra noviazgo me parece ser que como tal es muy escasa en las escrituras. Me parece ser que solamente es mencionada cuando dice que Cristo vendrá por su iglesia, por su esposa, como el novio que está ataviado para recibir a la novia, ¿no? A la novia. Y se le decía novio y novia ya cuando estaban en el altar. ¿Dónde está el novio? Ahí está el novio. ¿Dónde está la novia? Ahí está la novia. Y el casamiento o la presentación delante de Dios es tan hermosa, tan hermosa. No es como, si así, a lo mejor usted ha visto las bodas que luego pasan en las novelas, ¿no? Ahí en la iglesia popular, ¿no? Y que la novia vestida de blanco y y el velo y agarrándole por allá la cola, no todos los niños, y ahí está entrando y el esposo ahí, no, sino que ¿quién cree usted que casó a Adán y a Eva? Fue el Señor, pero no fue como hoy así, sino que hay en la tradición israelita, se toma un lugar al aire libre o que se tenga ante la naturaleza o en una sinagoga y se prepara una jupa. Si usted sabe qué es una jupa, que bueno, en caso de que no, le digo que una jupa es como una pequeña cabañita hecha así más o menos con 4 patas y tiene que estar adornada de este lado con flores. Es que se me olvida el nombre de las plantas, pero bueno, con flores. Tiene que estar adornada con lino. Es algo hermoso. Y entonces dentro de la jupa entra el novio y entra la novia. Y entonces dice la ley oral que cuando pasa esto, dice que Adán ve a Eva. No se llamaba Eva. La ve y dice, ¿esto qué es? Esto es una... Si yo soy un varón, pues ella es una varona. ¿Por qué? Porque ella es carne de mi carne. Por eso le digo varona, porque del varón fue tomada. Es hueso de mis huesos. Y no entendemos la importancia que es eso. Si realmente supiéramos esa importancia, no pasaría lo que hoy pasa. Siempre en un matrimonio va a haber problemas, diferencias, discusiones, porque fuimos creados de manera distinta.
Yo no fui criado como fue criada mi esposa, ni en el mismo lugar, ni por la misma familia que fue criada mi esposa. Pero cuando se crea un nuevo matrimonio, una nueva familia, no tenemos que hacer la nueva familia que se forma ni como es mi familia, ni como es su familia. Procurar tomar los elementos más importantes, más valiosos y que mejor ayuden a una edificación familiar, tomados y agarrados de la mano siempre de la palabra de Dios. Versículo número 24, de favor. Y dice, por tanto, y ahí es donde viene el problema. Ahí Dios está diciendo, yo te creé, Adán, para que tú estés siempre unido, dependas, ames, cuidas, mires siempre en primer lugar después de mí por el bien de tu esposa. Y a ti, Eva, te formé también, para que antes de que veas por tus hijos, por tu padre, por tu madre, por tus hermanos, por tus hermanas, por tu trabajo, por tu casa, antes de cualquier cosa tengo que estar yo y después tu esposo. Y les dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Y vuelvo a repetir lo mismo que he dicho en otras ocasiones, pero ya tiene rato que no decía. El problema es que ya estando en unión familiar, la mujer, cuando ya queda embarazada y nacen los hijos, se desprende y hace a su esposo a un lado y pone antes que al esposo a los hijos, a las hijas. Y dicen, ¿por qué? Porque ellas son de mi sangre, tú ni de mi familia eres. Una triste y desafortunada respuesta que en vez de llevar a la unión, nos lleva a la desunión. En vez de llevarnos a la palabra de Dios, nos lleva a la palabra del hombre. Porque dijimos, lo que Dios ha unido, que no lo separe, ni mucho menos la mujer. Pero en el matrimonio, hoy decimos, ya se separaron, se divorciaron, los separó un hombre. No, no está hablando del juez que te divorcia, sino no permitas que tu hombre te conviertas en el indicador o en el primordial, principal de la separación de tu matrimonio, ni tu mujer. Tú no te conviertas en aquella que sea la encargada de arruinar ese matrimonio. Pero hermano, cuando nosotros nos casamos éramos muy jóvenes, no tuvimos la oportunidad de conocer, ni de disfrutar, ni nada de eso. Aún así, aunque haya pasado ese tipo de situaciones, aunque el hombre que te llegó a tocar o la mujer que te llegó a tocar fue el hombre y la mujer que Dios escogió para ti. Pero hermano, es que es muy borracho. Exactamente. Es muy borracho. Por eso es una decisión sumamente importante el saber o el prepararse para el matrimonio. ¿Cuándo estamos listos para prepararnos para el matrimonio? Nunca. Nunca vamos a estar listos cuando buscamos a la persona correcta. Jamás vamos a estar listos. Jamás vamos a estar listas para el matrimonio. ¿Cuándo se está mejor preparado? Cuando en vez de buscar a la pareja ideal, tú buscas ser la persona ideal, prepararte tú para el día que Dios te lo mande, para el día que Dios te la mande. Por eso es que hoy y pasó cuando yo era joven, y pasó cuando mi papá era joven, y pasó cuando mi abuelo era joven, siempre se tachaba o el hombre se enorgullecía porque, ¿cuántas novias tienes? No, 20, tú, no, 50, tú, no, y es que anduve con fulana, sultana, y de repente toda la cuadra acá anduvo contigo. Y entonces decimos, ¿por qué pasa eso? Por desconocimiento de las Escrituras. Quizás porque fuimos criados sin conocimiento de la Biblia, y es de cierta manera es válido. Pero así como Dios perdonó nuestros pecados, también nosotros debemos de perdonar los errores de nuestra pareja,
que pasó en el pasado. Pero hermano, si lo cometió o lo está cometiendo ahorita conmigo, lo que vimos ayer, si 7 veces peca en contra de ti el día de hoy, 7 veces y 7 veces la tienes que perdonar. El hombre a la mujer y la mujer al hombre. Porque si no estás bien con tu pareja, ya seas hombre o mujer, no vas a estar bien con nadie, ni siquiera con papá, con mamá, ni con los hijos, ni con las hijas, con nadie. Al contrario, pensamos que salimos beneficiados al decir, pues me separo, porque ya no puedo estar con él, ni él puede estar conmigo. No, y una vez mi esposa me dijo, pero si el hombre es agresivo y le pega a su mujer, ¿a poco no es válido que se separen? Sí, por un tiempo, pero no para siempre. Y es donde tiene que entrar la palabra de Dios. Pero si se va el hombre, pero no dependió de usted, usted queda libre, porque él fue el que se fue. Pero si él llega, regresa y dice, perdóname, ¿qué tiene que pasar? Perdonar. Es bien complicado. ¿Por qué? Porque es la persona que más nos ha dañado. El punto más débil de cualquier persona en edad adulta del hombre es su esposa, ni siquiera los hijos. Y el punto más débil de la esposa es el esposo. Aunque a la esposa le duela más perder a un hijo, el punto más débil es el esposo. Es el esposo. Por eso es que varias veces, por eso aquí vemos, y le doy un ejemplo. Cuando Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Necesito que me sacrifiques a alguien. ¿A quién le pide que sacrifique a Abraham? A su hijo. ¿Por qué no le pidió a su esposa? Porque Abraham y Sara eran una sola carne. Y es el problema que no se aclara, o que no somos conscientes. Que yo con mi esposa soy una sola carne, un solo ser. Ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y también mi esposa. Yo soy de cierta manera carne de su carne. Yo y ella somos uno solo. Así igual, los que están casados son una sola carne, solamente con su pareja. Hermano, pero si ya me casé, me separé y ahora estoy con otra persona, vas a tener grandes problemas. Ese o ella no es, se va a escuchar muy fuerte, pero no es carne de tu carne, ni hueso de tus huesos. Pero hermano, es que yo no sabía. Estaba yo, como decía la hermana Yasmín, ¿no? Que en Veracruz que se quedan, no están muy jóvenes, ¿no? Pero hermano, es que estaba yo muy jovencita, tenía yo 15 años. Sí, exactamente. Y hubiera pasado lo mismo si hubieras tenido 22, 23 años. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no cambia si no llega a la palabra de Dios. Al contrario, buscamos una pareja para satisfacer lo que sea. En la mujer para poder tener un apoyo, para poder tener lo que sea. Y en el hombre también para poder ayudarse en su soledad. Cuando nosotros buscamos, estamos siendo egoístas, porque yo estoy buscando una persona que me acompañe en mi caminar, en mi vida, para que yo no esté solo, para que yo no esté sola. Espero me vaya entendiendo. Para que yo. Es porque es beneficio propio. Y a veces nos engañamos pensando y decimos, es que es de Dios. Es que no, o sea, no. Tienes que ver el beneficio de la otra persona. Tú estás preparado, estás lista para poder amar a otra persona sin condiciones. ¿Sabe qué es el amor incondicional? Que no depende de nada. Es decir, cuando conocemos al novio, a la novia con la que después nos casamos, deseamos amarlo, amarla sin condiciones. Pero ¿cómo estamos equivocados? Porque separados o no separados, cuando pasa algo y decimos, de haber sabido que tenías ese carácter, ni me caso contigo. Entonces ya estás condicionando tu amor al carácter de la persona. El día que esté bien dices, ay, cómo te amo. Pero el día que esté mal dices, hoy sí, no, y no, ni te aguanto. Pero el amor incondicional es que no depende de cómo esté, de cómo se encuentre. No depende de si está sano, si está enfermo.
No depende de que si es inteligente, de que si tiene un buen trabajo, de que si tiene un gran empleo, tiene gran herencia. No, el amor incondicional no depende de nada. Es decir, que yo amo a mi esposa sin condición. Sin condición, y fue lo que le dije cuando te conocí, ¿verdad? ¿Por qué me amas? Porque es muy inteligente, etcétera. Mi esposa en ese tiempo no conocía la Biblia. Porque es muy inteligente, en ese tiempo vas al gimnasio, haces deporte, etcétera. Yo te amo y mi amor no está condicionado a nada. Porque en ese momento, para los que les he enseñado las fotos, pues los dos estábamos delgaditos, ¿verdad? Los dos estábamos en nuestro mero loto, podemos decir. Y así pasó con todos los que estamos aquí. Cuando usted conoció a su esposo, a su esposa, estaban en el mero clímax de que dijo, está bien guapo, está bien bonita. Ella me gusta cómo se viste, me gusta cómo huele, sí. Pero el matrimonio, los que han estado casados o los que están casados o estuvieron casados saben el gran abismo que hay entre noviazgo y matrimonio. ¿Por qué? Porque ya casados, ya el novio ya no huele rico, ya huele a sudor. Ya uno ya agarra, se quita el esposo los zapatos por primera vez, le huelen los piecitos, y la primera vez decimos, bueno, no importa, ya se le quitará. Y pasan los años y el olor nunca se va. Al contrario, ¿no? A lo mejor los primeros días era como de que, soy ordenado, y después, nomás me quito la ropa, la aviento, esto para allá, que ahí está. El hombre decía, todo mi dinero va a ser para ti, y a la mera hora, pues ahí está el dinero, pues ahí te lo dejé, ¿no? Nos prometemos a veces un amor eterno, pero se atraviesa unas faldas, como dice el mundo. ¿Y qué pasó con el amor? No era amor incondicional. Y ahí es donde nosotros sufrimos. Y sufre el otro. Y si hay hijos y hay hijas, los más afectados son los hijos, son las hijas. Ellos van a terminar pagando platos que nunca rompieron. Ellos van a crecer sin ninguna figura paterna ni ninguna figura materna. Pero mamá está ahí y ella es como una madre y un padre para ellos. No, te equivocas, no vas a poder, porque para poder ayudarlos a ellos, primero tienes que sanar tú. ¿Cómo vas a ayudarle a tus hijos o a tus hijas si tú no has sanado? Los hijos se vuelven huérfanos. Y más si no se conoce de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Para poder solventar eso, el hombre se busca otra mujer y todavía ni un año de separados tienen, ya tiene por ahí otro. Hermano, pero yo tengo como 3 años. Mientras la otra persona siga viva, tú eres una sola carne con ella. Tú eres una sola carne con él. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué? Porque no supimos, en vez de prepararnos, escogimos y dijimos con él. A veces la primera persona que se nos aparece es un ejemplo, no digo siempre, porque a lo mejor hay quien diga, sí, cierto, fue el primer hombre que vino a mi vida y con él me quedé. Y otras pueden decir, no, yo aparentaba hacer una cosa, pero en el transcurso de nuestra vida cambió. Y sí, no es que haya cambiado, simplemente mostró su verdadero ser. Pero entonces ahí, ¿qué pasa con nosotros? De cierta manera tuvimos la culpa por no saber esperar, por no saber escoger. Y vuelvo a repetir, por lo mismo, porque no está la presencia de Dios en ese lugar. No está ni de parte del otro, y aunque nosotros digamos, sí, ya salimos también nosotros afectados. Por eso el apóstol Pablo menciona y dice, por favor, les ruego, les pido, no se unan a yugo desigual. Es un ejemplo. No siempre se va a aplicar, y le digo porque no todos somos iguales, usted lo acaba de decir. No todos somos iguales. Pero él recomienda, no se unan a yugo desigual. Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo con mi esposa. Cuando nos unimos, yugo desigual. Pero ¿qué pasó? Hoy tenemos 4 años y nunca nos hemos separado. Hasta ahorita nunca nos hemos separado. Nos hemos peleado. Pues ya dicen que los primeros 3 años son los más de miel y de rosas. Ya lo pasamos y hemos pasado por momentos difíciles, pero cuando estamos juntos valoramos esos momentos difíciles. ¿Pero por qué? Y vuelvo a repetir lo mismo. Si no fuera porque de cierta manera hemos puesto al Señor en primer lugar,
estoy seguro que a lo mejor en nuestra vida ya estaríamos separados desde cuándo. Cuando uno no conoce de la palabra de Dios, siempre va a haber una incógnita, no va a haber un camino seguro. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora, ¿qué pasa? Ya conocen, en este caso, bueno, usted que todavía vive con su marido, orar y a su tiempo, usted ama a Dios y a su tiempo Dios es fiel. Exactamente, porque el mismo apóstol Pablo, mira aquí dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece y hay todo. 1 Corintios 3 habla de lo que es el amor. Ahora, en el caso que menciona mi hermanita Mari y mi hermana Celeste, el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7, si uno es convertido y está casado o consciente de vivir con alguien que no es convertido, no pasa nada, o sea, pueden vivir. Pero si la persona no convertida ya no quiere vivir con uno, dice, ok, entonces en mí no queda. Si tú eres el que se quiere ir, pues tú vete. Dice, porque ¿cómo sabes tú, mujer, si vas a salvar al hombre, o cómo sabes tú, hombre, que vas a salvar a la mujer? Pero ese tema es la restitución del matrimonio. Ahorita estamos hablando de que se debe de procurar, o lo que debe es el matrimonio de manera honrosa. ¿Por qué? Porque a veces lo mismo que pasa con nosotros, si nosotros no le enseñamos a los hijos o a las hijas, van a cometer los mismos errores ellos. Y al rato, por ejemplo, yo me caso, es un ejemplo, y me separo de mi esposa. Y al rato Diego, si sigue mi mismo paso, al rato él también se va a casar y también se va a separar. Y vamos a hacer o sea, va a pasar lo mismo. Y es lo que se debe procurar evitar. Que nosotros que estamos aprendiendo esto es ya no decirle, hija, tú también aprende para que no dependas de algún hombre. Es que le vamos a poner, porque pasó así con mi esposa, le vamos a poner al niño el nombre del papá de Diego. Y le dije a mi esposa, pero ¿y si al rato te separas? No decirle eso, porque el simple hecho de pensar en que por si me separo, ya estás poniendo una opción y dices, bueno, entonces quiere decir que si hay otra opción, puedo elegir. Y les vuelvo a poner el mismo ejemplo que puse una vez, no sé si todos estaban, pero si yo les dijera, hermanas, el día de hoy hay para comer pollo, nada más pollo. No hay para, ¿qué vamos a comer? Pollo. Pero si yo les dijera, hermanas, hay pollo, pero también hay pescado, ya dice, ya puedo elegir. Si yo no quiero pollo, yo quiero pescado. Y más si les digo que son mojarras al mojo de ajo, es un ejemplo. Ya van, no, hermano, pues deme las mojarras. Y lo hemos visto cuando hemos traído de traje. Cuando vamos a una fiesta y hacen puro arroz con mole, ¿qué comemos? Arroz con mole, porque es lo que hay, no hay opción. Pero cuando nosotros ya visualizamos otra opción, cuando es aquí, ¿qué hay? No, pues hay arrocito, ahí hay salchichas. No quiero salchichas, hoy quiero arroz. No quiero arroz, hoy quiero pollo enchilado, es un ejemplo. Pero así es en el matrimonio. En vez de ser el pollo, esta opción es mi esposo o mi esposa. ¿Por qué hay la infidelidad? O a veces me han preguntado, hermano, ¿por qué usted nunca va a engañar a su esposa? Pues no sé, yo nunca fui así, nunca fui criado así, y yo siempre he tenido esto en mente. Yo solamente tengo una opción, yo hablo de mí. Y así de esa manera voy a criar a mi hijo, porque ha funcionado. Si yo me voy y algún día, como una vez me dijeron, hermano, y si Dios lo lleva y hace que usted se vaya a no sé, un país, a Honduras, y su esposa se quede, yo le dije al hermano, la primera pregunta es, ¿por qué Dios me separaría de mi esposa? ¿Por qué Dios me separaría de mi esposa? Y muchos predicadores hacen eso, se justifican diciendo, es que Dios me llamó a mí, pero mi esposa está en casa. No es que Dios te haya llamado a ti. Si Dios te llamó a ti, recuerda, tú eres una sola carne con ella. Tienen que irlo, pero es que el niño está chiquito. Pues entonces tienes que esperar hasta que él crezca. Tienes que esperar hasta que él crezca o se lo llevan. Porque a veces se comete un error que es andar encargando a los hijos con los abuelos. Vuelvo a repetir, no es malo. Pero yo le puedo decir, papá, voy a hacer un trámite. Le encargamos al niño una vez. ¿Cuándo fue el test que le encargamos a Diego?
hace abril, mayo, junio, hace 3 meses. Pero si cada 8 días, le encargo al niño, le encargo al niño, anda, le encargo al niño, pues también. El niño es responsabilidad mía y de mi esposa. Ahora, volvemos a lo mismo. El matrimonio, ¿por qué no se honra el matrimonio? Porque la mayoría de personas ya piensa en una segunda opción. Me separo de mi esposo o de mi esposa, o aún unidos, bueno, no hay problema. Si me separo al rato y piensan, al rato Dios me va a mandar a alguien más, a un segundo esposo o esposa, y no funciona. Y entonces dice, bueno, tú sabes que no funciona ni va a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos deshonrando ni siquiera a la pareja, porque la pareja, como dice el matrimonio, a lo mejor ni siquiera es cuestión de ella, sino que nosotros no estamos valorando lo que Dios nos ha dado, que es el matrimonio en primer lugar. Y este hermano me decía, hermano, entonces usted no se piensa separar. Digo, yo no tengo como opción separar. Hermano, y si usted algún día se separa, y le dije lo que les acabo de comentar, no creo que Dios me llame a un lugar para quedarme 5 años en Guatemala y mi esposa aquí, o sea, hablando ministerialmente. Yo que de cierta manera le sirvo al Señor. Y me dice, ¿y si pasara? Digo, bueno, mire, si pasara, me dice, ¿a poco usted no la sufriría, hermano? Sí, la sufriría. Entonces ahí tiene que cuidarse, hermano, porque luego en la iglesia hay hermanitas. Y entonces en ese momento fue así como de que, o sea, o sea, está bien, o sea, sí sé que hay hermanitas en la iglesia, pero ¿cuál es el problema? Yo no veo ningún problema que haya hermanitas. No, hermano, es que luego esas son tentaciones. Y yo le dije en esa ocasión, es que, hermano, mire, son tentaciones cuando uno pone una segunda opción. Ya que no está mi esposa, pues yo creo que si Dios me separó, porque así piensan mucho, yo creo que Dios me separó de ella porque ella ella no fue llamada para el ministerio. Muchos piensan así, se lo digo porque lo he escuchado. Una vez me recuerdo una hermana que me dijo, hermano, yo me separé de mi marido porque mi marido no quería Dios me llamó para ser misionera y él no quería, hermano. Entonces él no era para mí. Pero bueno, y la hermana se casó con otro hermano de la iglesia, que el hermano según sí tenía un llamado. Después se separaron y ya la hermana andaba ahí con otro. Entonces, por eso le voy a repetir. Ahora, no, sí pasa, la verdad que sí pasa. Ahora, Efesios capítulo número 5, versículo número 25, y dice así. Se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Ese es el mandato de Dios para los esposos. Obviamente, si no leo esto, no tengo el conocimiento. Y si no lo sé, no voy a dar la vida por mi esposa. Y pasa lo mismo del otro lado. Versículo número 26. Lo hizo para hacerla solo suya. Es decir, hablando Cristo de la iglesia. Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, y hizo esto para hacerla solo suya. Él dijo, Cristo, yo doy mi vida por la iglesia, por la congregación, porque la iglesia es mía. Limpiándola por medio de su mensaje y por medio del bautismo. Versículo número 27. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga y sin una sola mancha ni nada parecido. Por ejemplo, muchas veces, no vuelvo a repetir, no sé si pasa en su vida, si pasa, ahorita se va a sentir, en caso de que no hablo por usted, pero muchas veces le digo porque lo he vivido. Yo puedo decirle a mi esposa, respétame, pero si yo no la respeto, ¿qué va a pasar? Automáticamente yo también me estoy ganando que ella no me
respete. Si, por ejemplo, cuando mi esposa, y pasó apenas hace unos meses o 2 meses, mi esposa me decía, ¿sabes qué? Baja la nica del niño donde hace del baño. Y yo me enojaba, cada vez que me decía, me enojaba. Ay, otra vez yo. Y ahí está mi esposa de testigo, ¿verdad? y otra vez yo, no, pero es que yo estoy trabajando, esto que el otro. Y en las noches me decía, antes de que te duermas, baja la nica de Diego. Y yo, otra vez yo. Y entonces mi esposa, ¿qué hacía? Ella la agarraba y la bajaba. Pero entonces un día ahí, trabajando en la noche, leyendo esta parte de las escriturales, el Señor me decía, bueno, ¿y tú por qué te enojas? Si lo que te está pidiendo tu esposa, ella misma te lo ha dicho claramente. Solamente pido que me ayudes. Yo te ayudo para transmitir lo que es esto. Ayúdame. Y dije, bueno, es que yo sí lo hago. Yo en mi oración, yo sí lo hago, Señor. Pero lo haces de mala gana. Imagínate que tu esposa te hablara de esa manera. Dije, sí, es cierto. Entonces yo oré y me entró en ese momento el arrepentimiento. Y dije, no debo de actuar de esa manera. Y más con ella. ¿Por qué? Porque de nada sirve venir, ahí está mi esposita. Y a la mera hora estando allá, portarme mal con ella. Entonces, ¿qué pasó? Yo mismo dije, cuando me diga ya no me voy a enojar. Y de ese día para acá, bueno, no sé si mi esposa se ha dado cuenta o no, pero cuando me dice ya no me enojo como antes. O sea, amor, te encargo que bajes. Y digo, sí, déjala, yo bajo. Ya voy, la bajo y la tiro y sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el Señor me habló, pero si yo no, ¿cómo me habló? Por medio de las Escrituras. Pero si yo no hubiera leído, hubiera seguido con mi mismo caminar. Y si yo no me hubiera arrepentido, yo no hubiera mirado lo que dice el Señor, que te vamos a ver, seguiría siendo igual. Y esas pequeñas brechas son como una bola de nieve. Cuando uno se enoja, a veces uno saca cosas que ni debería, que a veces decimos, se están sacando los trapitos al sol, ¿no? A lo mejor nosotros no, pero otra persona sí lo saca. Y eso nos va a terminar sacando, decimos aquí en México, de nuestras casillas. ¿En qué versículo me quedé? Sí, versículo número 28. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y eso es algo que, vuelvo a repetir, no pasa. ¿Por qué? Porque pensamos que la esposa es alguien más ajeno a nuestra vida. O pensamos, más que nada ocurre eso con el hombre. Por eso Dios a quien le habla en esta parte, ¿quién es? A los esposos. Esposos, ama a tu esposa, cuídala. ¿Por qué? Porque si tú dices amarla, pero no lo demuestras, estás siendo un hipócrita. ¿De qué me sirve a mí regalarle, no sé, decirle en su cumpleaños, mira, te compré unos chocolates? Si cuando llegan los problemas, en vez de decir, cierto, la regué, me equivoqué, es que tú también tienes la culpa, esto, lo otro. Porque es lo que pasa, en vez de reconocer y decir, sí, cierto, estoy fallando. Tú dices que yo soy, que no te ayudo, que no doy para la casa, que no te ayudo en las labores de la casa, pero tú también te paras tarde, no me das de comer cuando te digo, etcétera. La ropa está sucia y hasta cosas que no tienen importancia se empiezan a sacar. Por eso Dios aquí le habla a los esposos, a los hombres, le dice, hombre, ámala. Y algo que una vez oí cuando recién me convertí, y lo he dicho durante años y mi papá se ha de acordar, la Biblia no dice al hombre, compréndela. Porque a veces el hombre es lo que dice, es que no te entiendo, no te comprendo. Dios no manda a entender a la mujer. Hermanas, y a veces entre mujeres, a veces entre nosotras mismas no nos entendemos. Ay, es que me gustó esto. Ay, siempre ya Nora y me gustó el otro color. Es un ejemplo. Pues ahora imagine también nosotros mismos tratar de nunca vamos a lograr entenderlas. La Biblia no nos manda a entenderlas ni comprenderlas. Nos manda a amarlas. Porque la mujer muchas veces ni siquiera necesita ser comprendida, necesita ser amada. Una mujer que se siente amada, que se da cuenta que está siendo amada y que se le demuestra el amor,
nunca, nunca, nunca va a dejar a su marido, nunca le va a fallar, nunca lo va a desproveer, nunca. Pero cuando el hombre falla, porque el hombre es la cabeza del hogar, automáticamente también falla la esposa, porque es como un efecto rebote. Fallo yo y el golpe que me pego yo, ¡ah!, le va a afectar a todo mundo. Y mi esposa, al ser una extensión mía, todo lo que haga ella me va a afectar a mí. Pero yo soy como, el hombre es como la barrera más fuerte que hay. Es la barrera más fuerte. Si esa barrera es traspasada, la esposa y los hijos quedan al descubierto. Y entonces la esposa es dañada y los hijos son dañados. Y el hombre ni le importa, no, el hombre ni siquiera le preocupa, ni siquiera está pendiente de su familia. Y es que se lo digo, exactamente, se lo digo porque lo he leído y lo he vivido. Y a lo mejor puede decir que mi hermano tiene 4 años de casado, ¿qué va a saber usted del amor? No, pero por eso no tengo 1 año, no tengo medio año, no, le estoy hablando de algo que hemos vivido y hemos pasado momentos difíciles. Y depende de mí mucho depende de mí. ¿Para qué? Para que cuando nos enojemos, a veces cuando yo me he equivocado me he acercado me he acercado y le digo, ¿sabes qué? Perdóname, si me he equivocado, perdóname, discúlpame. Y a veces también cuando nos enojamos llega mi esposa y dice, bueno, ya perdóname. Y yo en vez de reclamarle, simplemente ella me abraza, la abrazo y yo lloro con ella y ella llora conmigo. Y miren, por eso le digo, eso que yo mismo he vivido, porque he tratado de aplicar esto que dice en la Biblia, es lo que me gustaría que pudiéramos aplicar los que estamos de cierta manera casados. Pero hermano, como meta celeste, hermano, mi esposo no es convertido, no se preocupe, hay promesa con sus hijos, con sus hijas. ¿Por qué? Porque podríamos hablar de esto y matrimonio, si hubiéramos conocido de esto antes de que nuestros matrimonios se hubieran ido por la borda, hoy en vez de estar aquí, por ejemplo, 2, 4, bueno, Marta Pancho ya falleció. Cuando en vez de estar 4 en este momento, 4 personas sin su pareja, estaríamos 4 matrimonios. Usted y su marido. Usted y su marido. Y sería algo hermoso. Pero como no conocimos de esto, sino hasta que después que fue lo que nos orilló a acercarnos más a Dios, pues ahora nosotros que sabemos tenemos que anunciar que nosotros caímos. Hay que decirle a la gente que está en ese punto en el que nosotros nos encontramos, ten cuidado, cuida tu matrimonio. Si usted tiene hijos, decirle al hijo, cuida tu matrimonio con tu esposa, tú eres la cabeza del hogar, de ti depende bastante tu matrimonio. Y decirle a la hija, honra, respeta a tu marido, no le quites autoridad, respétalo, cuídalo también de esa manera. En Efesios capítulo 5, versículo número, ¿en qué vamos? Versículo número 29. Porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida la iglesia. Y dice el Señor, nadie desprecia su propio cuerpo. Y es un ejemplo. Cuando usted tiene hambre, ¿qué hace? Pues comemos, empieza la tripa. ¿Y qué hacemos? Ay, está como que pues una naranjita, ¿no? O ya es la hora de la comida, ya hay que sentarnos a comer. ¿Por qué cuando nuestro cuerpo pide comida, por qué le damos? ¿Por qué nuestro cuerpo? Porque si no comemos nos duele el estómago. Pasa lo mismo, lo cuidamos, pasa lo mismo con la esposa. Si la esposa necesita ser cuidada, necesita ser atendida, necesita ser prestada atención, porque por eso a veces en muchos matrimonios la mujer no confía en el hombre, porque cuando la mujer confía en el hombre y le cuenta sus cosas, el hombre ni caso le hace. Le está platicando a la mujer y el hombre, sí, esto que el otro, el hombre ni enterado. Y la mujer, oye, ¿te acuerdas que la otra vez te platiqué esto? Y el hombre, ¿y cuándo me dijiste esto? Te dije la otra vez, no me pusiste atención. Entonces, ¿qué pasa? La mujer deja de confiarle sus cosas al hombre y va a buscar a quién platicarle. Y entonces le empieza a platicar a la amiga, a la hermana de la iglesia, le empieza a platicar a mamá, más que nada con la mamá, porque a veces con el papá no se tiene la confianza, a la mamá. Y entonces ya el matrimonio, o podemos decir los casados, que recuerde, casa 2, ya no es matrimonio de 2, ya el matrimonio incluye al esposo, a la esposa y a la mamá de la esposa, o a la mamá del esposo, y a la hija y al hijo.
No, o sea, no puede ser así. Por eso cuando se rompe el esquema del matrimonio, cuando se deja de honrar el matrimonio, automáticamente es la base de todo. En el trabajo, aunque te estén ascendiendo, no vas a dar el 100. Porque aunque te asciendan, seas hombre o mujer, y te hayan dado un bono, o hoy saliste temprano, le echaste ganas, llegas con alegría a la casa y ganas de platicarle al esposo, platicarle a la esposa. Pero ¿cómo le vas a platicar si no te pone atención? ¿Cómo le vas a platicar si ella tampoco te pone atención? No. Por eso dice, tienen que cuidar, amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y a veces, le digo porque lo he visto, ha habido hombres que a veces prefieren comprarse ellos antes que a la esposa. Igual pasa lo mismo, a veces hay esposas que prefieren comprarse antes ellas que a los esposos. Y no, todo se tiene que hablar en el matrimonio. Ver, ¿quién necesita más ropa? ¿La esposa o el esposo? No, pues la esposa porque, no sé, porque la esposa trabaja en un despacho, es un ejemplo. Pues necesita ropa para el despacho. ¿Cómo va a ir con la ropa con chanclas al despacho? Pues no. ¿Para qué le vas a comprar? Si el esposo atiende una tienda, el esposo no va a ir de traje a la tienda. ¿Quién necesita? La esposa. Versículo, ¿en qué me quedé? Versículo número 29, 30. En realidad cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. 31. Dice la Biblia, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es la verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. Versículo 33, le termino. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo. Y ahí viene la recomendación o el mandato de Dios para la esposa. ¿Y la esposa qué debe de hacer? Respetar a su esposo. Si el esposo dice que sí, aunque la esposa esté totalmente en contra, la esposa, lo que tú digas. Si tú dices que sí, sí. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, la esposa se deslinda de responsabilidad y puede decir, pues tú fuiste el que tomó la decisión. Yo te dije, y entonces si el hombre es un ser pensante, va a decir, cierto, mi esposa me advirtió, a la próxima le voy a hacer caso. Y entonces ahí es donde el matrimonio se fortalece. Lo peor que podemos hacer es hablar mal, por ejemplo, yo de mi esposa mal de mí, o ya separados yo hablar mal de mi esposa y mi esposa hablar mal de mí. Y peor con los hijos, porque los hijos van a seguir teniendo la imagen de papá y de mamá. Y lo peor que podemos hacer es romperles esa imagen a los hijos. Van a sufrir. Pero ese ya va a ser mensaje para otra ocasión, para no desviarnos del tema. Nuevamente el tema se llama matrimonio honroso. Lo que decíamos hace un rato y usted misma dijeron, se escucha muy bonito. Y no es que solamente escuche, lo es. Lo es. Pero yo creo que para el matrimonio fue para el tema que me preparé antes de conocer a mi esposa. Cometí muchos errores antes de conocerla, pero siempre me encaminé directamente al Señor. Y cuando me di cuenta, dije, Señor, antes de andar buscando, yo quiero ser la persona ideal y estar listo o lo más listo posible para cuando llegue ella. Y la prueba hasta que ahora que he estado con mi esposa, ella dice, siento que no sirvo a veces como esposa, como mamá. Le digo, no te preocupes, pues así es. A mí me preparó las escrituras, me prepararon para el matrimonio, quieras o no, porque siempre, en cualquier cosa lo va a ver. Siempre Dios hace una semejanza entre la congregación y Él, como el novio y la novia, el esposo y la esposa, porque es la relación que tenemos con el Señor. Entonces, nuevamente, honroso sea el matrimonio en todo. Eso conlleva muchas otras cosas que más adelante hablaremos, amén. ¿Y esto con qué, hermano? Hermano, pero es que ¿para qué lo predicas? Y yo ya, mi matrimonio ya fue desde hace, es un ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Porque algún día Dios le va a poner un hombre o una mujer a sus hijos, a sus hijas, para que usted les pueda hablar conforme a la Biblia y usted diga, ay, es que nunca el hermano, le voy a preguntar al hermano, no, para que ahorita tenga usted las citas bíblicas y diga, mira, aquí en la Biblia dice, hija, honra y respeta a tu esposo. Así como nosotros respetamos y honramos a Cristo, hónralo. Hijo, cuida a tu esposa, ámala. Mamá, te compré unos chocolates, gracias mi amor.
me gustan mucho los chocolates, pero dime, ¿a tu esposa ya le compraste? No, ¿por qué no le has comprado? Ella es tu esposa, hijo. Tú eres una sola carne con ella, ¿no? No conmigo. Gracias, te agradezco por los chocolates, pero cómprale primero a tu esposa. Pero a veces hay esos muy ingratos que con mamá, como, ay mamá, toma esto, lo otro, y llegan a casa y no, a la esposa ni caso le hacen. Pues vamos a orar porque ya llevamos casi 1 hora y 20 con este tema. Entonces vamos a hacer a nuestros hijitos y muchas gracias, hermanita Celeste, hermanita Mari, por su participación. Me gusta que participen, amén. Salud. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora le damos las gracias, Señor. Gloria a Dios.